Hola a todos, mi nombre es Andreinis Rodríguez, matrícula 1227520, de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar sobre algunos componentes electrónicos esenciales, como las resistencias, capacitores, transistores, circuitos integrados y condensadores. Estos componentes son fundamentales en muchos dispositivos electrónicos que usamos en nuestra vida diaria. Vamos a explorarlos uno por uno y entenderlo cómo funcionan y para qué se utilizan. Empecemos. Nuestro primer concepto sería la resistencia. Y podemos decir que las resistencias son componentes electrónicos que limitan el flujo de corrientes en un circuito. Se utilizan para controlar la cantidad de corriente que pasa a través de otros componentes del circuito y para protegerlos de daños por exceso de la corriente. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, simbolizado por la letra griega omega. Hay varios tipos de resistencias, como las fijas, que tienen un valor de resistencias constante, y las variables, también conocidas como potenciómetro, que permiten ajustar resistencias. Las resistencias especiales, como los termistores y fotorresistencias, varían su resistencia en respuesta a cambios de la temperatura o la luz. Por ejemplo, un termistor disminuye su resistencia cuando la temperatura aumenta, lo que es útil en las aplicaciones de termostatos y sensores de temperatura. Las fotorresistencias, por otro lado, disminuyen su resistencia cuando se incrementa la luz, siendo útiles en aplicaciones como detectores de luz y sistemas de iluminación automática. Un ejemplo es un control de volumen de un radio. Se utiliza un potenciómetro para ajustar la resistencia y controlar el nivel de audio del mismo. ¿Qué son los capacitores? Los capacitores, también conocidos como condensadores, son dispositivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico que utilizan para almacenar, liberar rápidamente energía, filtrar señales y estabilizar voltajes en los circuitos. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio. Los capacitores pueden ser diferentes, como cerámicos, que son pequeños y se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia, y los electrolíticos, que tienen una mayor capacidad y se usan en aplicaciones de baja frecuencia. La capacidad de los capacitores varía desde pocos picos faradios hasta miles microfaradios. Los capacitores de tantalio son conocidos por su alta estabilidad y eficiencias, ideales para aplicaciones en circuitos de audios y video. Un ejemplo de este es una fuente de alimentación de una computadora. Los capacitores se utilizan para suavizar las fluctuaciones de voltaje, asegurando un suministro de energía estable. Número 3. Transistores. Los transistores son dispositivos semiconductores que se utilizan para amplificar o conmutar señales electrónicas. El tipo más común de los transistores es el bipolar, que fue inventado en el 1948. Un transistor bipolar tiene 3 terminales: base, conductor, colector y emisor. Funciona mediante la regulación de la corriente que pasa a través de él, permitiendo controlar una corriente con mayor y con menor. Hay 2 tipos de transistores bipolares, NPN y PNP. La teoría de funcionamiento es la misma para ambos, pero lo que la diferencia es la polaridad de las tensiones de alimentación. Los transistores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde amplificadores de audio hasta interruptores electrónicos, como en computadoras también. Los transistores de efecto de campo son cruciales en la tecnología de los circuitos integrados y microprocesadores debido a su alta eficiencia energética y la velocidad. Un ejemplo de un amplificador de audio: los transistores se utilizan para aumentar la potencia de la señal de audio, permitiendo que los altavoces produzcan un sonido más fuerte. 4. Circuitos integrados. ¿Qué podemos decir de los circuitos integrados o ICS? Son conjuntos de componentes electrónicos minisaturados integrados en un solo chip de silicio. Esto puede realizar diversas funciones, desde operaciones simples como las amplificaciones hasta funciones complejas como la gestión de memoria en computadoras.
Básicamente los ICS se dividen en dos categorías: analógicos, que procesan señales continuas, y digitales, que procesan señales que son totalmente discretas. La monitorización de los componentes permitió la creación de circuitos más sofisticados, compactos y accesibles. A cuanto a los costos, los microcontroladores, un tipo de IS, son esenciales en dispositivos electrodomésticos hasta automóvil. Un ejemplo es un teléfono móvil. Los circuitos integrados manejan funciones complejas como el procesamiento de señales y la gestión de memoria, permitiendo la ejecución de aplicaciones y la conectividad en el teléfono. Los condensadores. Este término se utiliza como sinónimo de capacitores y es un poco controversial, en verdad. Como mencioné anteriormente, los condensadores son componentes que almacenan energía en campo eléctrico. Se usan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en el filtrado de señales y la estabilización de voltajes. La capacidad de un condensador se mide en faradios y su uso varía según la especificación en el circuito, según lo que queramos. En fuentes de alimentación, por ejemplo, los condensadores ayudan a suavizar las variaciones de voltaje, asegurando un funcionamiento estable de los dispositivos electrónicos. Un ejemplo es un televisor. Los condensadores se utilizan para filtrar las señales de video, mejorando la calidad de la imagen. Y señores, ya en resumen hemos visto cómo funcionan y para qué se utilizan las resistencias, los capacitores, los transistores, los circuitos integrados y los condensadores. Estos componentes son esenciales en el diseño y funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos que usamos diariamente. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya ayudado a entender mejor estos componentes. Así que muchas gracias, hasta la próxima.